Bien, vamos a empezar. Muy buenas noches a todos. Les agradecemos su presencia hoy en la presentación del libro de Jorge Barrientos, Los amigos de Lucifer, la ideología anticomunista en Costa Rica entre 1948 y 1962. En realidad, para la sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica es un honor estar presentando el libro de nuestro compañero, nuestro amigo Jorge Barrientos, que con un gran esfuerzo se ha dedicado a la historia en los últimos años, y este es su hijo, literalmente su hijo, su primer hijo. Aunque es un nacido escritor de artículos. La mesa la compone un elenco de lujo. Realmente también estamos muy agradecidos con la presencia de estos tres comentaristas que nos acompañan hoy, que van a referirse al libro de Jorge. En primer lugar, vamos a tener a Adriana Sánchez Loel. Adriana es licenciada en Psicología, máster en Historia, actualmente está en el doctorado de Historia de Centroamérica, profesora en la Escuela de Historia e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Ha investigado sobre las relaciones de poder, control social, historia del trabajo, todo lo que tiene que ver con leyes de la vagancia, desigualdades, etc. Ella va a ser nuestra primera comentarista. Seguidamente, George García Quesada, profesor de la Escuela de Estudios Generales y de la Facultad de Letras, catedrático, doctor de la Universidad de Kingston de Londres en 2015. George es filósofo e historiador, recibió el premio de Historia en el año 2015, el Premio Nacional de Historia Quileo Echeverría, por su libro Formación de la clase media en Costa Rica, Economía, Sociabilidades y Discursos Políticos entre 1890 y 1950. Igual ha escrito gran cantidad de artículos sobre diversos temas como historia social, estética, política, filosofía de la historia e historiografía. Y cerrará los comentarios del libro David Díaz, doctor en Historia de la Universidad de Indiana, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, es catedrático de la Escuela de Historia, profesor del doctorado, investigador por excelencia de la época que Jorge trabaja en su libro, además de que ha escrito gran cantidad de artículos y libros. David ha sido galardonado con el premio Luis Ferrero, el premio Cleto González Víquez de la Academia de Geografía, por su libro Crisis Social y Memorias en Lucha, Guerra Civil en Costa Rica entre 1940 y 1948. Ha impartido gran cantidad de cursos, tanto en la Universidad de Costa Rica como en universidades del extranjero. Finalmente, quien nos convoca, Jorge, es profesor de la Escuela de Estudios Generales, ha sido profesor de Estudios Sociales, actualmente está cursando el doctorado en Historia tiene un máster en Historia de la Universidad de Costa Rica, y él va a cerrar con una pequeña referencia al libro que escribió. Así que los dejamos entonces en compañía de Adriana Sánchez, que va a iniciar estos comentarios. Buenas tardes. Le agradecemos a todo este lindo público que nos acompaña en esta tarde lluviosa, tropical
Ya vino septiembre y vino con todo, así que doble agradecimiento por estar aquí después de ese diluvio. Quisiera empezar agradeciéndole a mi colega y amigo Jorge Barrientos por invitarnos a la presentación de el primer libro de su vida, por lo cual siempre va a ser un libro especial, y el que además se publicó con su propio esfuerzo y el de la editorial Arlequín. Se trata de un texto que desde el título da cuenta de los significados atribuidos al comunismo en nuestro pasado. La historia de América Latina, el Caribe y el Istmo Centroamericano sería otra muy distinta si pudiéramos borrar de sus páginas el anticomunismo. En nuestra región, las utopías y la lucha revolucionaria se han visto mancillados a partir de estrategias de dominación, de manipulación ideológica ejercidas por el Estado, la Iglesia, las élites empresariales y los medios de comunicación. Este libro es un estudio de los discursos anticomunistas producidos entre 1948 y 1962, desde el final de la Guerra Civil de 1948. ¿Y cómo se produce en la tesis de Jorge Barrientos el anticomunismo? Para él es central el papel que juega en la educación, el convencimiento, pues se infringió el miedo al comunismo por medio de la palabra ejercida por pastores en los púlpitos, maestras en las escuelas y periodistas y opinólogos en los diarios. Por ello, en la investigación se analiza la creación de escuelas y la historia oficial, así como la implantación del relato de los vencedores en la guerra como una verdad histórica, como la verdad histórica. Entre los periódicos analizados figuran el Eco Católico, La Nación, el Diario de Costa Rica, pero también Jorge estudió los discursos presidenciales que se pronuncian al inicio de cada legislatura y documentos de los ministerios de Trabajo, Educación, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores. Todo esto en el Archivo Nacional de Costa Rica y en la Biblioteca Nacional de Costa Rica. El periodo suma 14 años, los cuales inician con la fundación de la Segunda República, el cual significa un parteaguas en la historia política de Costa Rica. Para los fundadores de la Segunda República, la guerra se justificaba para liberar al país de los malos, que lo tenían secuestrado, es decir, los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado Michalski entre 1940, 44, 44, 48. Figueres planteó que Calderón Guardia, quien había ganado las elecciones con un aplastante porcentaje de los votos, se había acercado a los comunistas en búsqueda de la legitimidad perdida por el manejo que había hecho su gobierno de las finanzas, lo cual evidencia el apoyo, el respeto y el prestigio que tenían los comunistas en ese momento, debido a sus compromisos con las causas de los trabajadores, las trabajadoras y las personas desempleadas, pues el desempleo se convierte en uno de los principales problemas sociales en Costa Rica desde la crisis de 1930. Entonces se atiende al trabajo que realizaban en este mar de desigualdades. Además, las críticas de Figueres a Calderón contrastan con su apoyo a León Cortés Castro, quien fue expresidente y candidato a la presidencia, a quien se ha vinculado por su apoyo a Francisco Franco, cuyo triunfo en la Guerra Civil Española contra republicanos, comunistas, anarquistas y brigadas internacionalistas desembocó en una dictadura que se postergó desde 1939 hasta 1975 con su muerte. Una cruenta dictadura cargada de represión. Voy a referirme brevemente a los aportes de dos de los capítulos del libro. El capítulo 1 se titula Construir la cultura política con firmeza, el anticomunismo persuasivo desde el Estado, 1948-1962, y allí Jorge se refiere a las estrategias de los consecutivos gobiernos para crear una ideología anticomunista en el país, cuando, pasada la guerra del 48, hubo años de represión violenta y de persecución contra comunistas y personas sospechosas de serlo. Las primeras medidas instauradas por el gobierno de la Junta incluyeron la ilegalización del Partido Comunista de Costa Rica, que apenas tenía unos cuantos años de poder participar en elecciones,
pues antes también estaba prohibido. Y cuando lo hizo con los nombres de Bloque de Obreros y Campesinos y después Partido Vanguardia Popular, pues tampoco se permitía el uso de la palabra comunista en los comicios electorales. No solo mediante el discurso lucharon los fundadores de la Segunda República en contra del comunismo. Por la vía institucional se intentó sustituir el Código de Trabajo de 1943 por un código social que abrazara los intereses de los productores. También se clausuró la Confederación Central de Trabajadores. Por la vía de la violencia política y social hubo miles de muertes, tanto en la guerra civil como en agresiones posteriores. Figueres apeló a una violencia justa y necesaria, cito las palabras que cita Jorge, y lo logró porque en su época hubo más presos políticos que en cualquier otra de la historia de Costa Rica. Allí estuvo Carlos Luis Fallas, literato, líder comunista y exdiputado, sentenciado a 4 años de prisión por ser acusado de robar 54 gallinas. Años de encierro para unos que para otros fueron de exilio, tal y como lo registra Marielos Aguilar, quien contabiliza alrededor de 7,000 personas que tras la guerra fueron expulsadas de Costa Rica de manera forzada hacia países como Venezuela, Panamá, México y Nicaragua, para que pensemos también en ese pasado a propósito de las personas que están viniendo ahora de estos países en búsqueda de refugio. Entre ellas estaba María Isabel Carvajal, conocida como Carmen Mira, fundadora de la educación preescolar en Costa Rica, de las políticas de alimentación escolar a los niños y de saneamiento infantil, escritora de decenas de novelas y cuentos, fundadora del Partido Comunista, a quien no se le permitió regresar a morir a su país en 1949, pese a la intermediación de Monseñor Sanabria, a quien se le denominó el obispo rojo, a favor de la escritora, quien se encontraba en fase terminal. Quisiera detenerme en el discurso de apertura a la Asamblea Nacional Constituyente del 16 de enero de 1949, cuando Figueres declamó: los últimos 8 años constituyen un periodo anormal de nuestra historia. Siguiendo Foucault, cuando quienes se buscan colocar en el lugar de la normalidad o califican a otros de anormales, con eso están justificando una serie de medidas que van a tallar al otro y a normalizarlo de acuerdo a sus propios criterios de lo que debe ser, apoyados en criterios cientificistas, profesionales, etcétera, dependiendo del ámbito desde el cual esto se haga. Y en este caso era desde el ámbito de la política. Y así, inmediatamente los vencedores en la guerra se atribuyeron el derecho al monopolio de la moral, en términos de establecer lo que está bien y lo que está mal, fundándose la Segunda República sobre 4 pilares. 1, el restablecimiento de la moral. 2, la eliminación de la politiquería. 3, progreso social sin comunismo. Y 4, una mayor solidaridad con los pueblos del mundo, especialmente de América. Sin embargo, está el inconveniente que Figueres le había dado la espalda a la orquestadora de su triunfo militar, la Legión del Caribe, en sus planes para la liberación de las dictaduras de República Dominicana y Nicaragua. La Legión del Caribe provino de un pacto firmado en julio de 1947 en Ciudad de Guatemala, con la intermediación del presidente Juan José Arevalo. A propósito, el último capítulo, que se titula Practicando la hegemonía con clase, prensa conservadora, violencia justificada y control social, aborda el golpe en contra de Jacobo Arbenz, quien tras impulsar la reforma agraria pagó por gobernar contra los intereses de la United Fruit Company en Guatemala. Su gobierno y el de su predecesor Juan José Arevalo, 1945-1950, son conocidos como la Primavera Democrática, pues estos fueron elegidos mediante elecciones, después de las dictaduras de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico, que suman 35 años de dictadura no consecutiva entre 1898 y 1944. Acusados de ser comunistas por los Estados Unidos, yo he visto los informes, digamos, hay diferentes informes que pueden encontrar en diferentes fuentes diplomáticas, sus gobiernos estaban lejos de abolir la propiedad privada, más bien el detonante fue una reforma agraria en pro de la justicia social en Guatemala. Las dictaduras latinoaméricas, por lo general, fueron impuestas por las élites nacionales, el imperialismo y los organismos internacionales para construir laboratorios de experimentación neoliberal.
que han tenido efectos recalcitrantes en las posibilidades de la organización de la lucha social, de la solidaridad, y reproducen el mecanismo de ilegalización de la protesta social hasta nuestros días, los cuales son analizados por Jorge Barrientos en sus orígenes. Con esto entramos en materia de definir el alcance de esta investigación, pues así como en Costa Rica pudo ser más importante la manipulación ideológica, lo cual no niega otras formas de violencia, en Guatemala fueron décadas de guerras de guerrillas, operaciones de tierra arrasada y exterminio del enemigo comunista, sobre todo en los gobiernos de Lucas García y Efraín Ríos Montt. De manera que esta historia atraviesa las fronteras nacionales y se basa en comparaciones, conexiones y referencias múltiples sobre todo lo que ocurría en África, Asia, Europa y América, pues no podemos apostar por una historia que se reduzca a lo nacional y al nacionalismo. Para comprender esto es fundamental prestar atención al contexto de la Segunda Guerra Mundial y los inicios de la Guerra Fría, cuando la paranoia marca una pauta en la historia política. Es época de construcción de refugios contra los ataques nucleares, lo que se posterga hasta 1991. A partir del ataque a Pearl Harbor en 1941, Estados Unidos construye bases militares en toda América Latina y el Caribe, excepto en Cuba, isla donde ahora está la cárcel anexa de Guantánamo. La paranoia teóricamente se supone que se funda en un temor irracional, pero en la práctica hunde sus raíces en una lectura de la realidad. Por aquellos años inicia el espionaje por medios tecnológicos, además que una acusación como la de ser comunista te costaba la vida o la libertad. El presidente Otilio Larte, sucesor de la Junta fundadora de la Segunda República, defendió la moral costarricense por medio de la censura. Para Olarte, la guerra fue un sacrificio del pueblo para regresar a la tradición de paz que caracterizaba al país. Según Olarte, la vinculación de Calderón con los comunistas impulsó la violencia, el odio y la lucha de clase. Y al respecto acusó, cito, los dirigentes comunistas han publicado un folleto en el cual dicen que ha sido mutilado el derecho a huelga, el cual está tan vigente como en los días en los que ellos participaban del gobierno, con la diferencia de que ahora el Estado no las promueve y entonces no las hay como antes cada semana o cada mes. No es de sorprender que también pida la restauración de la libertad de prensa y de sindicalización. Ellos nada hicieron desde el gobierno por una efectiva y leal sindicalización de los trabajadores. Ahora, en cambio, el gobierno está impulsando el desarrollo de sindicatos y cooperativas. Esto a pesar de que los datos dicen otras cosas, pues fueron las décadas de 1920 y 1940 en las que hubo mayor conformación de sindicatos, muchos de ellos impulsados por el Partido Comunista. Nótese esta denominación de ellos, los perdedores, frente a nosotros, los vencedores, lo cual refleja una polarización del país en dos bandos tras una guerra que apenas se extendió por unas pocas semanas. Cuando hacemos investigación cualitativa, reconocemos que siempre hay interpretación de por medio. Renunciamos a la pretendida objetividad en las ciencias, pero apostamos por la rigurosidad, la calidad interpretativa y el método erudito en historia. Para investigar en historia es necesario leer y analizar todo lo que se ha producido sobre nuestro tema de investigación a nivel nacional, internacional y sobre nuestro periodo de estudio. Eso previene de algo que sería fatal para esta disciplina y sería mirar al pasado con los lentes del presente. Cierro con algunas preguntas que se desprenden de la lectura de este texto. ¿Qué significa estudiar la historia del anticomunismo de la Segunda República frente a la construcción de políticas de olvido y la imposición de la historia oficial? ¿Qué tan efectivas fueron esas políticas en la construcción de la memoria sobre el calderonismo, la guerra civil y el comunismo? ¿Cuáles son las relaciones entre represión y convencimiento en el periodo que estudia Jorge? ¿Cómo forjar subjetividades críticas tras décadas de adoctrinamiento y manipulación ideológica? ¿Por qué difamar a quien es visto como enemigo? ¿O por qué tanto temor a la disidencia, a la libertad de pensamiento y a la elección política en un país de paz y democracia? Muchas gracias.